La Diócesis de Pasto presenta Encuentro con la Palabra. Bienvenidos a este encuentro con la Palabra del Señor. Domingo 25 del tiempo ordinario. En comunión con la cruz, las nuevas relaciones al estilo de Jesús, ser el último. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a tu pueblo que la meditación asidua de tu doctrina le enseñe a cumplir de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por Jesucristo nuestro Señor. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos 30 a 37. Y saliendo de allí, iban camino por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán, y a los 3 días de haber muerto, resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía, y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntaba: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. El que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. El Evangelio de este domingo presenta el segundo anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Como en el primer anuncio, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, versos 27 al 38, nuevamente los discípulos quedan espantados y con miedo. No entienden la palabra sobre la cruz, porque no son capaces de entender ni aceptar a un Mesías que se hace siervo de los hermanos. Ellos siguen soñando con un Mesías glorioso, todopoderoso, y muestran, además de esto, una gran incoherencia en relación con su Maestro. Recordemos que estamos en la escuela de Jesús. El camino hacia Jerusalén es la escuela con el Maestro. Mientras Jesús anuncia su pasión y muerte, ellos discuten entre sí quién de ellos es el mayor. La incoherencia está entre Jesús, que quiere servir, y ellos que solo piensan en mandar, en ser los primeros en los criterios del mundo. La ambición los lleva a autopromoverse a cuestas de Jesús. Hasta hoy, aquí y allá, el mismo deseo de autopromoción aparece también en nosotros y en nuestras comunidades. Tanto en la época de Jesús como en la época de Marcos, había una ideología, una manera de pensar. También hoy, la ideología de las propagandas, del comercio, del consumismo, de las novelas, influyen profundamente en la manera de pensar y de actuar en la gente. En la época de Marcos, no siempre las comunidades eran capaces de mantener la radicalidad del Evangelio, de mantener la idea del servicio por encima de la ideología de mandar, de ser los primeros. En los versículos 30 al 32, la primera parte del Evangelio de este domingo, el anuncio de la cruz
nos muestra a Jesús que camina por Galilea, pero no quiere que la gente se entere, pues está ocupado con la formación de los discípulos y conversa con ellos sobre la cruz y sobre la importancia de asumir la pasión, muerte y resurrección. Dice que conforme a la profecía de Isaías, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado y debe ser condenado a muerte. Esto indica que Jesús se dejaba orientar por la palabra de Dios, tanto en la realización de su propia misión como en la formación dada a los discípulos. El centro será el cumplimiento de la palabra. Jesús, como maestro, sacaba su enseñanza de la palabra del Señor. En este caso vemos de la profecía del gran profeta de Israel, Isaías. Como en su primer anuncio, en el capítulo 8, verso 32, los discípulos lo escuchan, pero no entienden la palabra sobre la cruz. Pero tampoco piden aclaraciones. Tienen miedo de dejar transparentar su ignorancia. La mentalidad de la competición. Al llegar a casa, Jesús pregunta, ¿de qué discutían por el camino? Ellos no responden. Es el silencio de quien se siente culpable, no es el silencio de la escucha de la palabra del Señor. Porque por el camino habían discutido quién era el mayor. Jesús, como buen maestro, no interviene inmediatamente. Sabe esperar el momento para luchar contra la ideología que prima en sus discípulos. La mentalidad de competición y de prestigio que era característica en la ideología y en la sociedad del Imperio Romano, se infiltraba también en la pequeña comunidad que estaba a punto de empezar. Aquí aparece el contraste, la incoherencia. Mientras Jesús se preocupa por ser el Mesías siervo, a ellos solo les interesa ser el mayor. Jesús trataba de bajar, ellos solo quieren subir. Servir en vez de mandar. La respuesta de Jesús, en resumen, es el testimonio de su vida, el testimonio que Él mismo viene dando desde el comienzo. Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos, el siervo de todos, pues el último no gana premio ni recompensa. Como diría el mismo Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 10, solo somos siervos inútiles porque hemos hecho lo que debíamos hacer. El poder, entonces, hay que usarlo no para subir y dominar, sino para bajar y servir. Este es el punto en que Jesús más insiste y del que más nos da testimonio. Por eso, enseguida coloca un niño en medio de ellos. Una persona que solo piensa en subir y en dominar no prestaría atención a los pequeños. Pero Jesús invierte toda la lógica de la que estamos acostumbrados. Dice, el que recibe a uno de los pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y recibe además a aquel a quien me ha enviado. Él se identifica con los niños. Quien acoge a los pequeños en el nombre de Jesús, acoge a Dios mismo. En el episodio del Evangelio, Jesús aparece como el maestro que forma a sus discípulos. Seguir es el término fundamental que forma parte del sistema educativo de la época. Había que seguir al maestro. Era usado también, además, este verbo para indicar la relación entre el discípulo y el maestro. La relación maestro-discípulo es diferente a la relación profesor-alumno. Los alumnos asisten a las explicaciones del profesor sobre una determinada materia. Los discípulos siguen al maestro y conviven con él,
24 horas al día. Fue en esta convivencia de 3 años con Jesús que los discípulos y las discípulas recibieron su formación. Para nuestra reflexión personal, Jesús quiere bajar y servir. Los discípulos quieren subir y dominar. ¿Yo qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es la motivación más profunda de mi yo desconocido? Seguir a Jesús y estar con Él 24 horas al día y dejar que su modo de vivir se vuelva mi modo de vivir y de actuar. ¿Eso está ocurriendo en mí? Acepta con agrado mis palabras, el susurro de mi corazón, sin tregua ante ti. Yahvé, roca mía, mi Salvador, mi Redentor.